pues me voy a permitir presentar a nuestra entrevistada. Ella es la maestra Norma Isabel García Calderón. Es licenciada y maestra en investigación biomédica básica por la UNAM y medalla de plata Alfonso Caso como mejor estudiante de posgrado. Ha trabajado en el área de propiedad intelectual desde 1998. En su quehacer profesional realiza análisis técnico especializado en procesos administrativos de patente, juicios de patentabilidad ante el Tribunal Superior Económico Administrativo, análisis técnico especializado en materia de vigilancia tecnológica, análisis técnico especializado para evaluación de patentabilidad. Es redactor certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para patentes químicas, farmacéuticas, biotecnológicas y nanobiotecnología. Ha redactado más de 100 patentes en Europa, Estados Unidos, PCT y México. Tiene un certificado por la OMPI de emprendedurismo y propiedad intelectual ante la Universidad de Haifa, Israel. Ha publicado 3 artículos científicos, 6 en materia de propiedad intelectual y 3 capítulos de libro. Ha participado como docente en diversos cursos de posgrado en centros públicos de investigación en materia de propiedad intelectual y en universidades del país. Ha impartido cursos de propiedad intelectual en el INPI Oficina Occidente, ha participado como jurado en diversos concursos de innovación tecnológica y como mentora en el programa de Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Actualmente Norma es cofundadora de la consultoría Patentec MX. Pues Norma, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias a la red por la invitación. Pues es un gusto estar aquí platicando del mundo de las patentes. Ese mundo que luego dicen, ay, es que es bien difícil, es que es bien caro, es que es bien tardado y mejor no lo hago. Pues es al revés, ¿no? Es algo que hay que hacer, así como tú dices, cómo están las cifras. Claro. Pues si no coopera cada inventor o cada institución con su granito de arena, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, pues sí, así como dices, Brasil, Chile, pues Brasil, Chile es número 1 y número 2 en el ranking del Global Innovation Index, ¿no? Ese ranking que sale cada año, y México es el tercer lugar, pero pues eso no es ningún consuelo, es como estar en la CONCACAF contra la UEFA Champions League, ¿verdad? Es un poco desequilibrado y pues hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? No nada más en cuestión de propiedad intelectual, sino pues en cuestión de política pública, de qué va a hacer las empresas, cómo ser más competitivos, pues todo eso es algo que se tiene que abordar. Así es, Norma. Y bien, pues las dos sabemos, bueno, nos encanta esta temática, ¿verdad? Y sabemos que el tema de patentes, pues, tiene muchas vertientes. En esta ocasión, pues, no vamos a profundizar mucho en conceptos básicos que a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos, qué es una patente, cuáles son los requisitos, dónde se tramita, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros ya lo sabemos. Entonces, me gustaría abordarlo desde otro punto de vista, un poquito con estas, digamos, no quiero llamarlo obstáculos, sino con estas interrogantes que desde las oficinas de transferencia de tecnología a veces nos hemos topado, ¿no? Y uno de ellos es el de la naturaleza legal que tiene un documento de patente, ¿no? Porque a final de cuentas, pues sí, la patente nos da el derecho, o más, sí, a impedir que terceros, ¿no? Exploten o comercialicen la invención patentada, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues una de las tareas de nosotros como oficinas de transferencia, pues se aboca en transmitir ese concepto un poquito a los inventores, a los investigadores, que sepan que es un documento legal, que se tiene que redactar con un cuidado, la memoria técnica, ¿no? En no utilizar a lo mejor terminología que resulte confusa, ¿no? Y también esa parte de que muchas veces, te digo porque a mí me ha pasado, me dicen, ¿sabes qué? Así somete el documento, ya después le cambiamos, ¿no?
Yo le digo, no, ¿sabe qué, doctor? No, no lo podemos hacer así. Una vez que ya se ingresa la solicitud, pues esta no puede sufrir cambios, ¿no? Quizás la sección de reivindicaciones sí, pero todo el documento, pues ya no. Entonces, lo que ahí se describa, pues tiene que ser reproducible y tiene que habilitar a un tercero para poder realizar la invención, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, ser claros en cómo se redacta, ¿no? Y en ese sentido, Norma, pues quería preguntarte cómo has logrado tú transmitir estos conceptos a los inventores, a los investigadores, ¿no? Pues fíjate que a los investigadores, ahí yo creo que son los huesos más duros de roer, ¿no? Uh-huh. Es que es como un artículo científico y pues a mí nadie me va a enseñar porque es como un artículo científico. No, esto yo ya lo llevo haciendo desde hace años. Tú dices, pues adiós novedad, mijo, ¿no? O sea, pasan cosas, ¿no? Y yo creo que el primer punto es la cultura, ¿no? Cuando llegas a una institución, cuando estás en contacto con una empresa, lo primero es sensibilizar al público, de decirles pues justo eso, ¿no? La importancia, que es un documento legal, que es un título de propiedad, que es así como tener tu casa con una barda, ¿no? Y que como buen intangible, pues eso le va a estar dando un valor a la institución o un valor a la empresa. Entonces, ya cuando dices, bueno, pues esto es como tener las escrituras de mi casa, pues ya te lo tomas más en serio, ¿no? El que es un solo tiro, pues también es fundamental, ¿no? Así de, esto se hace bien a la primera, porque si no, no va a salir. Ajá. Y por ejemplo, en instituciones, otra cosa que es súper importante, pues es la cuestión así de primero protege y después divulga, ¿no? Porque ese es así como que el problema número uno de que pues, todo el mundo agarra y ya lo publiqué, es la tesis de mi alumno de hace 2 años y pues ahorita se nos ocurrió que sí, ¿no? Y pues, por ejemplo, en los institutos donde me ha tocado trabajar, pues era mucho trabajo de pasillo, ¿no? De ir uno por uno hablando con ellos, oye, ¿qué tienes? Porque luego ni ellos mismos sabían que tenían cosas que eran patentables y que eran valiosas, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto de que a lo mejor hay cosas que tienen, que pueden llegar a ser útiles para la sociedad. Entonces, ya que platicas con ellos, te empiezan a contar y empiezas a ver, dices, oye, pues a lo mejor esto podría ser susceptible de ser una patente. ¿Cómo se podría usar? Porque una cosa es el concepto ese abstracto que tiene el investigador y otra cosa es cómo se vería esto en la vida real, ¿no? Entonces ya es cuando dicen, no, pues, por ejemplo, uno de un método de PCR, pues es no, pues estas secuencias que estamos estudiando de forma muy básica, dices, oye, y si lo convertimos en un kit de diagnóstico, pues estaría bien porque sí son únicas y no se repiten en otros, en otros microorganismos. Dices, pues mira, ahí ya hay una cosa que podría ser susceptible de ser una invención y ser útil y aportar, ¿no? Igual con cosas de matemáticas, con cosas de nanotecnología, con cualquier área, pues siempre hay cosas que se están investigando que al final pueden ser extrapolables y ese link entre la investigación básica y la posible aplicación es parte de nuestra labor como OTTs o como agentes, ¿no? De decirles, ¿sabes qué? Eso que estás investigando pues puede ver la luz y puede estar ahí en la palestra de las cosas necesarias, ¿no? Entonces, es mucho el ir paso a paso, puerta a puerta, y en empresas, pues es diferente, porque en empresas es más, ellos como que tienen ese punto de vista de la utilidad, ¿no? De sí, tengo esto porque me va a servir para mis procesos, en fin, ellos tienen más ya ese paso como superado, pero es que es muy caro y es que para qué, es que tal, y dices, pues es que o lo proteges o va a llegar tu competidor y va a decir, venga para acá, ¿no? O sea, es una cuestión de competencia y es una cuestión que te conviene fiscalmente, te conviene
desde el punto de vista de evaluación, tienes que tener activos intangibles para incrementar el valor de tu empresa, ¿no? Desde una startup hasta una empresa grande. Entonces, ya cuando lo ven desde el punto de vista de que es una inversión y que va a ser parte del valor económico de la empresa, pues ya les cambia un poco la carita, ¿no? Así es, Norma. Y hablando un poquito de las reivindicaciones, siempre la recomendación es pues que tratemos de redactar las reivindicaciones de una manera amplia, ¿no? Para que la patente no pueda ser fácilmente evadida, ¿no? Y otro de los cuestionamientos en ese sentido es cuándo patentar, ¿no? Porque generalmente, pues si tú quieres dar esa amplitud a una reivindicación, muchas veces conlleva hacer más experimentos, ¿no? Para validar, porque tú puedes llegar a un concepto ya inventivo, ¿no? A una molécula, a un dispositivo, ya tienes las diferentes partes que lo conforman, ya sabes que funciona, incluso ya tienes bien definido en qué campo técnico se puede aplicar, ¿no? Pero todos sabemos que hay modalidades que hay que validar de la invención, ¿no? Para dar esa amplitud. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles serían tus recomendaciones de en qué momento es el adecuado para patentar? Digo, sabemos que aquí en la academia, en los centros de investigación, en las universidades, hay muchos factores que determinan eso, ¿verdad? Uno de ellos son las publicaciones que muchas veces el investigador pues ya tiene que o entregar en su proyecto la patente porque la comprometieron o porque hay que publicar, ¿no? Pero, ¿qué otros factores hay que considerar para saber cuándo, ¿no? Cuándo patentar. Pues mira, ahí es así como estábamos hablando de la propiedad y la casita y el terreno, ¿no? Pues es justo lo que sucede a la hora de patentar. ¿Sabes qué? Pues tienes un terreno, un área de investigación, y te está dando por hacer una casita. Y entonces esa casita, pues tú vas a hacerla de acuerdo a tu diseño experimental. Vas a lograr una construcción y tiene que ser una construcción sólida, tiene que haber una suficiencia técnica, pero tú le tienes que hacer una barda a esa casa para que no se te metan los ladrones, ¿no? Entonces, esa barda alrededor es justo el estado de la técnica. ¿Hasta dónde te permite el estado de la técnica? ¿Qué tan cercano tienes al competidor o qué tan cercano están de tu área de investigación? Ese estado de la técnica es el que, por un lado, te va a plantear hasta dónde están las reivindicaciones y por el otro lado es, ya tengo el competidor pisándome los talones, pues me tengo que apurar para presentar la solicitud de patente. Y a lo mejor es tanta la prisa que aunque todavía no tengas completos los experimentos, es apartar, ¿no? Así, apartar ficha y entonces pues ahí viene el trucazo magazo de la provisional, ¿no? Entonces presento mi solicitud provisional en Estados Unidos, esperemos que muy pronto se pueda en México, pero pues primero pues en Estados Unidos presentas tu provisional con lo que tienes, ¿no? Con los experimentos que tienes y tal, y eso te compras un año más de experimentación o de darle estructura o de tener recursos, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? De que dices, ¿qué tanto está la competencia? ¿Qué tan está competido el ambiente tecnológico en el que estoy? Y entonces eso, pues, no lo sabes nada más a partir por ejemplo, de los artículos que se están publicando y eso, sino que tienes que hacer una vigilancia tecnológica. Y eso es bien, bien importante, ¿no? Antes de empezarle a jugar al experimento, pues lo mejor es hacer una vigilancia tecnológica para saber que eso que estás investigando o que eso que estás inventando, pues uno, no es agua tibia, ¿no? Y dos, pues ahí vas a conocer qué tan cerca están de ti, qué tan lejos, si tu propuesta es, útil, dijéramos, o puede contender contra las otras soluciones alrededor del problema técnico. Entonces, yo creo que es fundamental hacer la cuestión de la vigilancia, ¿no? Y así como anunció ahorita
Ana, la cuestión de que si el Orbit y tal, pues el Orbit es la herramienta, ¿no? Es súper útil y es súper noble para empezarte a dar una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, yo creo que pues paso uno, pues es vigilancia previa así de, pues, qué hay alrededor. Dos, bueno, ya sé qué es lo que hay, ya sé que me están persiguiendo, pues presento o no la provisional, ya tengo la suficiencia técnica, no, sí, bueno, ya una no provisional en México y tal. Y, por ejemplo, ya cuando tienes el estado de la técnica muy cerca, pues ahí ya es cuando el terreno de la casa se empieza a hacer chiquito, ¿no? Entonces tus reivindicaciones ya no pueden ser tan amplias porque te las van a objetar, porque te van a decir, no, pues no tiene novedad. Entonces tienes que hacer un embudo de reivindicaciones, ir de lo general a lo particular, porque eso te va a dar pie a que el examinador te diga esto sí, esto no, hasta aquí sí, hasta aquí no. Pero es mejor recortar y acotar conforme a lo que te vaya diciendo el examinador, a que tú solito te recortas y a lo mejor te recortas de más por aquello del síndrome del impostor, ¿no? Entonces es de lo general a lo particular, haces un embudo y ese embudo va en función de las modalidades preferidas que va a tener tu invención, cómo se vería en la vida real, qué variantes podrías estar viendo. Y entonces así es como vas estructurando el capítulo reivindicatorio. Lo más general posible, lo vas acotando al momento que el examinador te empieza a citar documentos o te empieza a decir, ¿sabes qué? No hay novedad o no hay actividad inventiva, pues ya vas subiendo de las reivindicaciones dependientes a la reivindicación independiente, ¿no? Y en ese momento ya vas superando las objeciones que te vaya haciendo el examinador. Entonces es una manera que pues, ahora sí que conforme a los años que han pasado, es como que la manera más sana de tener una patente amplia, pero no cortándote desde el inicio. Entonces es cómo ir estructurando tu barda y ya cuando llega el del predial o el del municipio a decirte, ¿sabes qué? Estás invadiendo al defunto. Ah, bueno, pues ya me recorro mis metritos hasta quedar en mi terreno, pero pues sigue siendo un terreno alrededor de mi casa, ¿no? Sí, así es. Yo siempre les digo, a ver, vamos a hacer de cuenta que somos la empresa que va a asimilar la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesaría, ¿no? ¿Qué mercados nos interesaría cubrir? Y en base a eso, pues vamos viendo qué le podemos poner y qué no, ¿no? Pero también, bueno, Norma, no sé cuál sea tu experiencia, pero yo me he dado cuenta que también para dar esa amplitud a las reivindicaciones te piden cada vez más que eso tenga sustento muchas veces en los ejemplos que estás sometiendo, ¿no? Exacto. Entonces, antes, o al menos esa percepción yo tengo, que antes sí te daban más libertad como en dar esa amplitud sin tener totalmente ese sustento en la descripción, ¿no? Pero ahora en la práctica veo que sí te lo están pidiendo cada vez más, ¿no? Y tienen toda la razón porque la ley te lo marca, ¿no? O sea, la ley te está marcando que tienes que enseñar la mejor manera de llevar a cabo la invención, pero enseñar la mejor manera de llevar a cabo la invención no es dar la receta secreta ni el experimento exacto, sino que tener la amplitud, pues tú tienes que manejar el rango mínimo, el rango máximo y presentar experimentos que acrediten ese rango que es el que tú al final vas a reclamar, ¿no? O experimentos comparativos contra el estado de la técnica, si te es posible, hacer comparación de productos o de enzimas o dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Conforme vaya tu área de investigación, me puedo comparar contra lo que ya existe experimentalmente y decir cuál es mi ventaja competitiva, pues ese es experimento de oro, ¿no? Si se puede hacer el comparativo, es lo mejor porque así acreditas la actividad inventiva y si lo haces con rangos, pues acreditas el poder reclamar la amplitud, ¿no? Entonces, del rango mínimo, del rango máximo, y eso siempre lo han pedido, pero como que antes eran más consecuentes o no sé, ¿no? Más flexibles los examinadores y no se ponían tan piquis de que, oye, tú me estás reclamando
del 5 al 50% y pues tu experimento que pusiste en los ejemplos, pues es nada más del 35, ¿no? No se ponían tan piquis, pero ahorita sí. Entonces dices, si estoy reclamando del 5 al 50%, pues pongo un experimento del 5 que sí funciona y del 50 que sí funciona, y a lo mejor en mi modalidad preferida, que yo sé cuál es, y también para ir reforzando la barda de la casa, bueno, pues hago, si hay dinero, ¿no? Pues 10, 15, 20, 25, 30, 35, o sea, ir haciendo como experimentos, pero para no decir cuál es el mejor de todos, ¿no? Porque pues Sí. tampoco se la vas a dejar tan fácil al pirata. O sea, hay que tener un halo de misterio todavía, ¿no? Entonces, Sí. ese halo de misterio pues se tiene que hacer en función también de los ejemplos, que luego pues también lo que pasa es que te dicen, no, es que yo no tengo dinero, que no sé qué, entonces ahí te las tienes que ingeniar para que con el menor gasto o con el menor número de experimentos poder tener esa amplitud de rangos, ¿no? Y reflejarlo en los ejemplos. Eso sí, los ejemplos es fundamental, o sea, porque luego ves patentes que tienen como que la sección de la descripción detallada de la invención, pues ahí se tiran todo un rollo y tal, pero no ponen ejemplos o ponen un ejemplo y dices, pues no, te la van a botar, ¿no? O sea, tienes que poner obligatoriamente los ejemplos, y los ejemplos pues es la parte experimental, ¿no? Que hay maneras de parcharlo después, híjole, pero ya te la pones muy compleja, ¿no? Porque también hay casos que me han tocado de que igual y todavía no acababan toda la parte experimental, pero pues ya había una presión por presentar. Agarras, lo presentas, pasan los años, llega el oficio de que, oye, pues es que te pareces mucho a ti mismo porque aquí está tal artículo y bla, ¿no? Y entonces tú le dices al investigador, oye, pues es que te están citando a ti mismo. No, pues es que en el Inter ya hicimos experimentos y ya podemos comprobar que no es lo mismo que el artículo que publicamos hace 4 o 5 años, sino que ya tenemos la variante exacta. Pues a la hora de contestar el oficio, pues ya pones todos esos experimentos, aunque sea un oficio de 30 páginas, tú agarras y pones todos esos experimentos, argumentas por qué sí la novedad, por qué sí la actividad inventiva, y el examinador lo toma en cuenta. Ya no entra, ya no lo puedes meter al escrito, a la solicitud de patente, ya no lo puedes meter en el texto, pero eso te defiende del examinador, y el examinador, si está bien hecho, te va a decir, órale, va, otorgada, ¿no? O sea, ese es un mecanismo que se usa y que funciona muy bien. Pero pues, no hay que confiarse de usar así la última dona de salvación en el barco. No hay que ser tan arriesgado, ¿no? O sea, hay que pensarle. Entonces, sí, esa cuestión de la experimentación sí es fundamental. Así, el diseño experimental en materia de patentes, sea de mecánica, sea de lo que sea, hay que pensarle muy bien porque es lo que te va a permitir la amplitud al final de las revis. Sí, así es, Norma. Sí, fíjate, ahorita que estabas comentando, pues hay que también dejar un poquito el know-how, ¿no? Porque luego, hay secretitos que hay que guardar, porque pues yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que cuando hacemos una transferencia de tecnología no se transfiere una patente, se transfiere un paquete tecnológico, ¿no? Que incluye muchas veces no solo una patente, sino un secreto industrial, a veces hasta derechos de autor, ¿no? Y incluye también capacitación, ¿no? Entonces, porque una patente no se va a replicar sola, ¿no? O sea, por más también explícita que sea la patente, siempre necesitas ese know-how de los técnicos especialistas que realizaron la invención para que tú tengas la posibilidad de asimilar y adaptar la patente a tus procesos productivos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces ahí también hay que estar bien a las vivas de hasta cuándo o hasta dónde es tu halo de misterio, pues para justo no decir el know-how fino.
Entonces, y eso va también, por ejemplo, en los centros de investigación, desde cómo redactas el artículo que tienes que publicar para tus tortibonos del SNI, ¿no? O sea, porque hay quien dice, ay, no, pues en el artículo pongo vida y milagros y estoy dentro del periodo de gracia de los 12 meses, no hay problema, se presenta la solicitud de patente antes de los 12 meses, la solicitud de patente pues está menos puntillosa que el artículo donde dije hasta el más mínimo secreto, pero entonces ahí ya también soltaste de más la sopa, ¿no? Entonces también hay que ver cómo se está redactando ese artículo. Por ejemplo, si es una tesis, pues mándala a resguardo. Total, no pasa nada, ¿no? Se va a resguardo la tesis, pero sí hay que ser bien cuidadosos de qué pones en el artículo, qué pones en la patente y qué va a pasar a la hora de la transferencia con tu paquete tecnológico. Porque al momento ya de la transferencia, pues viene el proceso de asimilación por parte de la contraparte, ¿no? De ese que está comprando tu tecnología, y esa contraparte va a decir, oye, pues tu papel no dice nada, dime, y ahí viene ya el know-how fino, efectivamente, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre artículo, patente, paquete tecnológico, pues es fundamental, ¿no? Sí, así es. Oye, Norma, y me gustaría retomar un poquito uno de los conceptos que comentaste, lo de vigilancia tecnológica, que es muy importante, y te decía yo días antes de la entrevista del caso del CRISPR-Cas9, que es esta herramienta. Los que estamos en biotecnología, pues sabemos que esta es una herramienta de edición de genes muy poderosa, ¿no? Y que fue todo, pues creo que hasta la fecha está en litigio esas patentes, ¿no? De hecho, el primero que publicó, estuve leyendo un poco, el primero que publicó la herramienta no fue el que sometió la patente, ¿no? Sino de manera posterior, por ahí un par de químicas que recibieron el premio Nobel en el 2020, ellas sometieron una patente en mayo del 2012 y en diciembre del 2012 sometieron otra patente, pero ya aterrizando la herramienta para aplicaciones en células de mamíferos, que es donde tiene más valor la herramienta, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de qué están haciendo otros grupos de investigación, ¿no? Eso es muy importante. Exacto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la primera patente que era sobre microorganismos, pues esa es más débil porque justo estaba el competidor, ¿no? Justo Sí. estaba el que no quiso patentar y tal. Ah, bueno, pues ese iba sobre microorganismos. Entonces, la segunda, que es en mamíferos, pues esa es mucho más sólida porque ahí no había estado la técnica todavía, ¿no? Exacto. Pero pues eso es justo el ejemplo, ¿no? Así de qué pasa cuando te están comiendo la carrera tecnológica. Pues ahí está el asunto del litigio, el gasto, porque cada vez que no vigilas o que no tomas previsiones, pues estás aumentando tu riesgo de que aparezca un tercero y diga, ¿qué crees? Aquí estoy, ¿no? Sí, O exacto. así que te ganen el mandado, ¿no? Entonces es bien importante. Y pues obviamente también el punto de la divulgación sin mayor miramiento, ¿no? Pasarte de los 12 meses, híjole, eso es tan común y no solo en academia, sino en industria, también es súper común de que empiezan a anunciarse y van a las ferias y empiezan a hacer anuncios así en tele, en radio, en blog, en Facebook, en todos lados, de miren mi tecnología, ¿no? Nos pasó con un inventor que efectivamente tenía un aparato que era muy bueno, no había estado de la técnica en patentes, todo iba súper bien, hasta que encontramos con su nombre, pues que ya se estaba anunciando en los noticieros, porque pues era justo así de que no, pues un mexicano inventó esto y le empezaron a hacer mucho ruido. Él empezó a enseñar con puntos y señales que era lo que hacía y dices, pues ya, suicidio, vais, ¿no? O sea, Sí. te mataste solo. Entonces es algo que pasa mucho más frecuente y es parte de por qué el número de patentes en México está tan bajito, ¿no? Sí. O sea, de todo lo que se presenta de mexicanos,
para examen, la mitad se mueren en el primer examen, en forma, ¿no? Y lo que pasa a fondo, pues muchas veces sufre mucho porque pues, ya lo divulgaron, ya está mal redactado, las redactaciones están todas chuecas, no hay suficiencia técnica, no sé qué, y entonces pues por eso se otorga nada, ¿no? Sí, y también, bueno, a veces no es el investigador, a veces publica y también hay que tener mucha vigilancia con los estudiantes, ¿no? También yo creo que hay que concientizar a los estudiantes, digo, aquí en los centros de investigación, en las universidades, de que pues no deben divulgar, ¿no? Porque nosotros, te lo juro, nos hemos encontrado hasta en tareas.com a veces pues suben materia relevante, ¿no? Que es susceptible de patentamiento y luego les decimos, no, saben que no hagan eso, o en los congresos, ¿no? Sí, aunque llega la declaración de invención y les decimos, a ver, ¿dónde has publicado? No hay ningún lado. No he divulgado nada, ¿no? Pero a la hora que haces la búsqueda, pues ya te encuentras el congreso. No, y luego te sale en el seminario, ¿no? Seminario de investigación a donde no sé, pero ni el tutor, ¿no? Y entonces, vamos a presentar en este seminario una bacteria que hace esto, aquello, el otro, lo demás allá, y nuestros experimentos dicen que esto puede servir como una composición agronómica, que taca. ¿Para qué pones eso en la invitación al seminario? Voy a dar un seminario de tesis sobre el tema que todos ustedes ya saben, punto. No pongas vida y milagros porque pasa que el investigador encuentra ahí en el ¿cómo se llama? El Wayback Machine, encuentran el resumen del seminario y te lo citan y adiós novedad, porque dijiste por dónde iba la piedra, ¿no? Entonces, de eso que dices, o sea, no anden divulgando así nomás de a gratis, ¿no? Y luego otra que pasa con los chavos, ¿no? Que ya ahí ya la cosa todavía se pone más seria, pues es el chavo agarra, termina, se va, ¿no? Y a lo mejor sigue todavía la patente allí en camino, ¿no? Y dices, bueno, pues esa patente mexicana pues tiene cara de irse a otro país y tal. Bueno, pues órale, a Estados Unidos. Se necesita la firma de los inventores y pues, se te ocurrió poner al alumno de inventor y resulta que el alumno que ya agarró se fue, no falta quien le calienta la oreja pero es que te están viendo la cara, te ibas a hacer rico, yo no firmo hasta que me aseguren que voy a tener regalías. Y dices, o sea, peor que la lechera, el cántaro y la vaca, ¿no? O sea, ya están haciendo cuentas alegres cuando no han firmado la solicitud de Estados Unidos. No la voy a firmar hasta que no me aseguren. Pues, ¿qué va a decir el director de la institución? Híjole, pues qué gusto, qué placer, ahí nos vemos, ¿no? Sí. Y ya, nada para nadie. ¿Por qué? Pues porque no, el director de la institución no va a ceder al capricho del alumno. Entonces es así de que dices, ay, Dios mío, pasa cada telenovela que pues es escandaloso, ¿no? Sí, esa historia me suena familiar. ¿Verdad? Pasa, casi nunca sucede. Sí, casi nunca pasa. Norma, voy a dar espacio para unas preguntas. De hecho, hay una pregunta aquí en el chat y algunos comentarios, pero no sé si Verónica del Carmen Martínez, si quieres hacer la pregunta, si le podemos abrir el micrófono a ver. Creo que ya está, a ver si quieren probar, por favor. No. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Ahí está. Ok. Sí. Sí, mi pregunta iba relacionada con lo que nos comentabas, Norma, acerca de la vigilancia tecnológica. Me queda clara en cuanto al tema de, por ejemplo, las reivindicaciones, pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo prototipos, ahí cómo lo podemos combinar con la vigilancia. Digo, porque a veces, pues, nos aventamos a hacer a lo mejor hasta un diseño 3D y resulta que a lo mejor igual ya había algo y dices, chin, pues ya le invertí. Digo que ahorita ya son un poco más económicos estas cuestiones de los prototipos, ¿verdad? Y materiales más flexibles, pero también a veces es una inversión
incluso de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos combinar para hacer bien la vigilancia tecnológica y que estando en un TRL pues ya avanzado, no nos agarren con la sorpresa de que, ¿qué crees? Pues tu prototipo no aplica o se parece mucho a tal, que ahí se me hace un poco más complicado porque no, o sea, estamos hablando de algo 3D, ¿verdad? No sé cómo lo podamos hacer. Es que una cosa es la búsqueda del estado de la técnica y otra cosa es la vigilancia, ¿no? Entonces, la búsqueda del estado de la técnica, pues es un estudio que va enfocado a la amplitud de tus reivindicaciones, qué tan lejos o qué tan cerca está el concepto que tú estás manejando. Y la vigilancia no se limita nada más a lo que hay en otras patentes o en otros artículos, sino en otros productos. Entonces, al final es un estudio más amplio. Y en ese estudio más amplio es en donde tú ya puedes ver si ya hay productos por ahí, ya prototipos que ya anden circulando y que ya estén hechos públicos, ¿no? O sea, no limitarte ahora sí que al papel de la pura patente, sino buscar si esas patentes que andan por ahí ya tienen un producto real, ¿no? Un producto que ya esté en el mercado. Entonces, con eso ya complementas y dices, mira, sí, ¿no? Ya hay así es como se ve el producto final que corresponde a tal patente que yo me encontré. Entonces, es ir como que un paso más allá de la búsqueda plana, dijéramos, ¿no? Sino que ya estás buscando tal patente, buscas a qué producto corresponde esa patente y entonces ya ves si hay circulando por ahí un equipo. Ok, claro. No nada más en papel. Exacto, no nada más en papel, sino que hacer a veces hasta te encuentras artículo, patente, producto, ¿no? Hay veces que es patente, producto, y entonces patente, producto, mercado. O sea, es ir más allá, ¿no? Entonces, es un poco más tediosa y un poco más complicada la búsqueda ya de decir, mira, es tal empresa y tal, pero sale, o sea, sale esa información, la puedes obtener fácilmente. Ok, y en el caso de ustedes en Patentex, ¿hacen esa labor? Sí hacemos el patente, producto, o sea, toda la cadena sí. Ok. Correcto. Entonces, para tomarlo en cuenta. Muchas gracias. De nada. Gracias, Vero. Y tenemos un par de comentarios aquí en el chat de Juan Carlos Durán. Dice, redactar las reivindicaciones de una patente es todo un arte. Y ahora con las herramientas de IA que se tienen es más fácil localizar publicaciones y documentos. Eso es cierto, ¿eh? Justo la semana pasada tuvimos una charla sobre inteligencia artificial y que, pues más que verlo como un enemigo, hay que verlo precisamente como eso, como una herramienta que nos puede facilitar muchísimo el trabajo a la hora de analizar documentos de patente, artículos científicos, ¿no? El pedirle que nos haga un cuadro morfológico, digo aquí en la oficina, cuando hacemos los estados del arte, hacemos un cuadro morfológico que precisamente tú me enseñaste a hacerlo, Norma. y la verdad es bien útil, pero lleva su tiempo, ¿no? Entonces, exacto. Si puedes hacer uso de esas herramientas, es maravilloso. Pero nunca perder el ojo humano, porque sí. Ejemplo de la vida real, tengo un cliente que pues hizo como que sus vigilancias y todo el rollo, ¿no? Es de farma y entonces es libertad de uso de moléculas para genéricos. Y entonces lo hizo con inteligencia artificial y fulana molécula, pues es una gran oportunidad de mercado, o sea, todo así como que súper optimista, pero no vio que la cosa iba más allá de la Gaceta, ¿no? De la Gaceta de medicamentos y tal, que te dice tal molécula está libre o tal molécula vence en tal fecha y tal, y no vio las patentes que eran de síntesis de la molécula. Y resulta que había patentes de síntesis de la molécula súper vigentes,
y tómela que la contraparte le dijo, ¿sabes qué? Estás violando mis patentes, mijo, porque tu método de síntesis que estás usando para hacer el genérico es justo el que yo tengo reclamado en tal, que todavía está viva la patente, y tómela. Entonces, el ojo humano no se tiene que perder. O sea, Claro. te pasa la chamba y todo, pero siempre ya sobre todo cuando dices, ya estoy por lanzar a mercado, una checadita no está de más. Sí, de hecho platicábamos sobre eso, ¿no? Que hay muchas personas que tienen temor porque dicen que nos va a venir a sustituir, pero no es así. O sea, el ojo humano siempre tiene que estar presente porque la inteligencia artificial te abona un montón de información, sí hace un análisis, pero tú tienes que revisar la información que te da, ¿no? Y al Efectivamente. final también algo que es muy importante es saber cómo preguntarle a la Exacto. inteligencia artificial. Y para saber cómo preguntarle, pues tienes que tener tú la preparación, ¿no? Y discernir de esa información cuál sí es cierto, cuál no tanto, si necesita profundizar en la búsqueda, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera pues, siempre vamos a hacer. Sí, así, o sea, no piensa, es inteligente, pero no piensa sola. Así es. Uh-huh. Así es. Y tenemos un comentario aquí de Víctor Jesús Sánchez Ávila. Dice, muy estimada Norma, un afectuoso saludo de tus amigos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un gusto escucharte. Ay. Y Dainet Sosa nos comenta que nos interesaría ahondar en esto del cuadro que mencionas. ¿Podríamos tener después un contacto de Norma, por favor? Yo creo que sí, Norma, les puedes dejar tu correo. Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 no sé entrar al chat en pero... Yo ahorita se los pongo, le pedimos a Alma que lo ponga en el chat. Y bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta, pueden levantar su manita, abrir su micrófono y hacerlo de viva voz. Aquí en el chat ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Y ahora me gustaría hablar, Norma, del diseño de la estrategia de protección. Pues sabemos que las patentes son las más recurridas y casi siempre pensamos inmediatamente en una patente para proteger un invento, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta para, pues, definir si ciertamente es una patente lo que mejor protege mi invento? No siempre es así. Digo, aquí en la institución tenemos secretos industriales, patentes, ¿no? Pero ¿cuáles serían los aspectos relevantes a tomar en cuenta para decir, ah, sí, a esto sí le aplica una invención, una patente, a esto quizás no? Uno es, 3 segundos, ese ya no es mi correo. Ahí, el que pusieron ahí de Secretaría de Vinculación, ese ya no es mi correo. Porque pusieron el del IPICIT. Sí, a ver, yo lo pongo si quieres, yo lo pongo ahorita. Sí, gracias. Bueno, a ver, ahí hay que tomar en cuenta como que varios aspectos. Uno es, ¿quién podría ser o cómo podría ser el que va a adoptar tu tecnología? ¿No? ¿Va a ser una empresa? ¿Cómo está tu tecnología? ¿Es un producto? ¿Es un proceso? Entonces, cuando es un producto, pues le puedes hacer ingeniería inversa para llegar a ese mismísimo producto, sí o no. Entonces, si dices, no, pues no está tan fácil llegar por ingeniería inversa, pues a lo mejor ahí sí aplica la cuestión del secreto. O cuando dices es producto y proceso, pues a lo mejor es fácil llegar al producto, pero no es fácil hacer el proceso. Entonces dices, pues el producto se puede ir por patente, pero el proceso se va por secreto. Uh-huh. Luego dices, por ejemplo, para cosas mecánicas, luego la gente es así de, ay, no, un modelo de utilidad, no, porque los desprecian mucho, ¿no? Es que es una patente de segunda, ya es que les ponen petit patent y les hacen como el feo en esta vida. Y no,
o sea, tiene la misma fuerza legal que una patente, tiene menor duración, pero eso no quiere decir que sea una mala figura. Entonces, para cuestiones de herramientas o cuestiones mecánicas, también es una herramienta útil, y sobre todo de que ahí no hay que cumplir con la actividad inventiva, y entonces puedes hacer variaciones sobre un mismo tema e irlas protegiendo, siempre que conserves la novedad. Entonces, ahí dices, igual y la patente en un momento dado no me conviene, sino que me conviene ir presentando modelos de utilidad que van a tener sus 15 años o el periodo que corresponda, y ese tiempo, pues yo voy a seguir progresando y voy a tener más y más y más y más invenciones alrededor del tema, y la novedad es la que va a prevalecer, o sea, ir diseñando en torno a la novedad y no tanto en torno a la actividad inventiva. Y entonces eso también te va a dar un mayor capital y una mayor cobertura de un experimento, ¿no? O de una tecnología. Eso pues en mecánica y en utensilios y tal. Para otras áreas, pues ya está más complicado porque es justo lo que decía yo del producto-proceso, y ahí hay que discernir bien si el producto es fácilmente replicable, pues ese lo vas por patente, pero el proceso no, bueno, pues ese es parte del paquete tecnológico. Entonces es justo cómo vas a dividir tu paquete tecnológico y cómo vas a transferir el know-how. Y el secreto, pues también no es nada más de que le pongo una marca de agua que dice confidencial, ¿no? Porque hay quien dice, ay, pues con ponerle confidencial ya nadie nos lo va a robar. No, señores, hay que tomar un montón de previsiones para asegurar la confidencialidad y asegurar el secreto, porque si no, si te vas a juicio, es que yo le puse confidencial con marca de agua, pues no, ¿verdad? Eso no está bien. Tienes contratos que digan exactamente sobre qué va la confidencialidad. No, nada más tengo el contrato laboral con un párrafo de 3 renglones que dice toda la información que manejes va a ser confidencial y propiedad de la institución. No, hay que hacer un contrato ad hoc, ya en estos casos, para decir todos los involucrados están comprometidos con un secreto industrial y no pueden hacer A, B, C, D sobre el proyecto específico X, ¿no? O sea, hay que hacer una reconfidencialidad más allá de lo que diga tu contrato laboral, y aplica para los chavitos, para los estudiantes, así de que luego, por ejemplo, hay muchísimas empresas de que a veces el secreto es un secreto comercial, y entonces tu secreto comercial pues es tu lista de clientes o de proveedores, y esa lista de clientes o proveedores, pues al chavo que está en ventas, pues se le hace muy fácil, así, pues ya tengo la lista de proveedores. Un buen día agarra, renuncia, se va y empieza él a poner el mismo negocio en otro lado y empieza a vender las cosas porque tiene quién es el proveedor bueno. Y entonces dices, pues ahí ya hubo una fuga de información. Oye, este chavo tenía algún compromiso de confidencialidad en su contrato laboral. No, pues no. Pues, ¿no? Ahí empezó el asunto. ¿Cómo le dices que ya no trabaje en su área? ¿Cómo le dices, sabes qué, te llevaste la lista de proveedores o te llevaste la lista de clientes, ¿no? Entonces, ese manejo de los intangibles y el secreto, pues es súper importante hacerlo de la forma adecuada para que no se nos vaya, ¿no? Entonces, sí, hay mucho know-how que a lo mejor no es patentable precisamente, pero que sí es protegible por otros mecanismos, convenios, contratos, secretos. O sea, hay muchas herramientas alrededor de una tecnología que pueden estar asegurando la información. Sí, otro de los factores pues es el económico, ¿no, Norma? El decidir si vas a patentar. Sí, decidir si vas a patentar y eres pobre de familia numerosa, pues ahí ya está otro problema, ¿no? Y entonces ahí tienes que ver quién podría ser tu patrocinador, ¿no? Porque a lo mejor dices, me alcanza para la solicitud mexicana,
pero ya no me alcanza para irme a otro país. Y entonces, ahí es qué mecanismo vas a usar, los 30 meses que te da la PCT, y esos 30 meses no son para ver pasar el calendario, es para ver a quién vas a convencer de que tu tecnología es la buena y que la puedes transferir y que le puede invertir y que la pueda escalar, ¿no? Porque la otra bronca es el escalamiento, de que dices, pues yo lo hice en un matraz de 100 mililitros y eso funciona para 1,000 litros o para 10,000 litros. Ay, pues no sé, pero ya no tengo dinero, ¿no? Y entonces dices, híjole, pues es que está muy complicado que puedas transferir una cosa que hiciste a una microescala y que no tienes los recursos o no tienes la voluntad de escalar, ¿no? Y a lo mejor no está en ti la cuestión del escalamiento, pero sí puedes hacer la vinculación con una empresa que te pueda ayudar a escalar tu proceso y a ver si eso que hiciste en un matracito funciona a mayor escala y ya es realmente útil, ¿no? Y para eso, pues sí, el impedimento, pues es la lana, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues conseguir inversionistas y no va a ser la tía Ceci. O sea, no hay que fiarnos de que la tía Ceci nos va a salvar de la ignominia porque cada vez hay menos recursos por parte de CONACYT, Secretaría de Ciencia, para estas cosas, ¿no? Sino que tienes que ver Venture Capital, tienes que moverte ya en otros ámbitos. Y pues eso ya no es de que lo haga el inventor o el investigador, pues para eso están las OTTs. O sea, esa es una función fundamental de una OTT, es poder hacer el maridaje de los unos contra los otros y ver quién te va a ayudar a escalar, de dónde sacar la lana. O sea, no es zapatero a tus zapatos el investigador que investigue, ¿no? A lo mejor si tiene contactos de que va a un congreso, se le acerca a alguien y, oye, yo soy de una empresa y me interesa eso que tú diste en tu conferencia y tal. Bueno, pues alguien más te va a ayudar porque si no, o uno, o se dispersa de más, o dos, no falta, porque también ha pasado de que es el investigador y empieza a soltar la sopa hasta de know-how con la empresa X, y entonces pues ya le dijo todo y ya no quedó nada, ¿no? Y dice, pues muchas gracias, vénganse para acá, ¿no? ¿no? Pasan muchas cosas. Sí, así es. De hecho, pues es una de las grandes labores o retos que ahorita tenemos las OTTs, ¿no? El tratar de buscar esos fondos de capital que puedan ayudarnos al establecimiento de las empresas de base tecnológica, ¿no? Pero yo siento que cada vez en México se abren más oportunidades en ese sentido, ¿no? Efectivamente. Y desde la red OTT propiamente estamos impulsando mucho Efectivamente, eso, ¿no? Pues están los de Rómpela a la Mexicana, o sea, ya está, ya hay, ¿no? Y hay no nada más, así de, pues a ver si me encuentras, sino que ya no es tan complicado encontrar Venture Capital o este tipo de alianzas en México. Sí. Sí. Porque antes era así de, ¿y quién me va a financiar? ¿Y cómo le hago? O sea, no había para dónde voltear. Y los inversionistas era así de, no, nosotros no le apostamos a la innovación, nosotros le apostamos a la maquila, a lo que ya está seguro, probado y recontraprobado, pero no le vamos a apostar a innovación. Y qué bueno que ya está cambiando. Así, o sea, eso hace 15 años no había. Así. Eran bien difícil y ahorita ya hay muchos mecanismos para encontrar inversionistas interesados en que un mexicano tenga una tecnología que pueda llegar al mercado. Eso es bien importante. Así es. Norma, y bueno, lo mencionaste hace un momento, ¿qué pasa cuando queremos proteger en el extranjero? ¿Cómo tomar la decisión en qué lugares proteger? Porque también, pues, los inversionistas se fijan mucho en que, pues, el invento esté protegido, el desarrollo tecnológico esté protegido, y no solo en México, ¿no? Muchas veces no basta con que tengas una patente en México, también, sobre todo en el sector farma, y te digo porque me ha tocado y nos los han dicho así directo, ¿en qué otros países tienes patente, no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones? Por ejemplo, si eres pobre de familia numerosa,
pues apuéstale primero a tu PCT para dejar países abiertos a fases nacionales e ir negociando en el paso de los meses, ¿no? De los 30 meses que te da la vida, ¿no? Entonces, esa es una. Y ahí también es bien, bien importante, porque luego te dicen, no, es que yo quiero proteger en todos los países, dices, híjole, ni a Pfizer le alcanza, ¿eh? ¿Cuáles son tus países donde vas a exportar o que te podrían copiar y que, o sea, exportar, importar, usar, fabricar, por algo la ley te da todas esas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué países puedes alcanzar donde sea exportación, importación, venta, fabricación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es pues hacer o un estudio de mercado o un estudio de prospectiva de dónde tu producto podría ser interesante, ¿no? Y ya sobre eso planificar, dices, bueno, pues tengo mi PCT y de esa PCT, pues los países en donde puedo llegar, pues son 5. Pues esos 5 me sale en tanto dinero y pues ya voy haciendo cuentas desde antes, ¿no? O sea, no, porque capaz que tú desde el principio sabes que más allá de la PCT no te va a alcanzar. Y entonces es mucho más fácil buscar en el Patent Scope qué hay por ahí colgado de solicitudes PCT que ya no llegaron a fase nacional que buscar en el SIGA del INPI, la verdad. O sea, ahí todavía hay información muy valiosa que no está tan fácil de acceder. Entonces, si tú ves desde un principio que no tienes futuro en el extranjero, pues te quedas en México y punto, ¿no? Todavía está medio escondido para que alguien te lo robe. Si ya te vas a aventar a PCT es porque dices, pues al menos, no sé, Estados Unidos y Europa, dices, no, es que China, porque China es el que me va a copiar y, ¿no? Temu me va a replicar, etcétera. Pero tener enforcement legal en China está en chino. O sea, ¿cómo le haces para decir tal persona, tal fábrica está replicando mi invención en China, deténganlo? Es bien complicado tener enforcement en China y aparte como China es muy protector de sus inventores y su sistema de propiedad intelectual es como muy hacia lo nacional, está también complicado que te otorguen la patente en China. Entonces, pues, o te quedas sin patente en China o el enforcement, pues, está muy complicado. Entonces dices, híjole, pues, China está en chino, pero ¿a quién le vendería China? Pues le vendería a, no sé, Canadá, Estados Unidos. Bueno, pues entonces protejo Canadá y Estados Unidos para que el chino no pueda entrar a Canadá y Estados Unidos. O sea, es toda una cuestión de estrategia bien, bien, bien complicada que dices, híjole, si en tal país no hay enforcement, pero me pueden copiar, bloqueo aquellos países a donde ellos van a vender para pues asegurar eso del importar, exportar, bla, 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 ¿no? Entonces es uno, conseguir dinero, 2, planear bien quiénes son tus países meta, y pues estar bien consciente de que pues México es barato, relativamente, en realidad es barato patentar, Sí, sí, pero a la hora que te vas a otros países, pues ya no es barato, ¿no? O sea, Europa la entrada son mínimo 5,000 euros, nada más de entrada, y tienes que estar pagando 1,000 euros al año para las anualidades, aunque no te hagan el examen, porque no es como aquí de que hasta que te otorgan pagas anualidades, allá es, aunque esté pendiente, pues tienes que estar pagando tus 1,000 euros de tenencia cada año, ¿no? sí, y la representación legal, ¿no? Porque no son solo los pagos gubernamentales, sino también el despacho que te va a estar representando, ¿no? Y ese despacho te cobra por hora o te cobra por cuota fija, y si es por hora, neta, te cobran hasta la sonrisa. O sea, te cobran, recibimos la acción oficial,
¡ping! 100 euros, ¿no? Y ahora te la voy a comunicar. Te hice un correo, ¡ping! 100 euros. O sea, es peor que taxi, ¿eh? Sí, sí, sí. Juan Carlos nos comenta aquí en el chat, pienso que también otro factor para elegir la estrategia de protección es el tiempo para obtener el título, porque una patente en promedio demora 5 años, un modelo de utilidad aproximadamente 2 años y un secreto industrial no necesita registro. ¿Y un qué? Un secreto industrial no necesita. No necesita registro, efectivamente, pero ahí no hay que irse con la finta de que hasta que me lo otorguen voy a poder moverme. No, o sea, la expectativa de derecho ya te da una protección. Ajá, y si está bien hecha la patente y si está bien hecho tu estado de la técnica, esa cosa se va a otorgar. Y entonces tú puedes empezar a negociar aunque todavía no esté otorgada. Entonces, aunque el INPI se tarde 3, 4, 5 años, tú estás empezando a trabajar con tu patente pendiente desde ya, ¿no? O sea, no es esperarse al otorgamiento ni de la patente, ni del modelo, ni del diseño, ni nada, sino es tú tienes está bien hecha, hay una expectativa de derecho, eso va a seguir su curso y tú ya estás explotando tu invención. Que estoy viendo que alguien ya me está copiando, que no sé qué, bueno, hay mecanismos legales para amenazar a ese pirata, ese tercero, y decirle, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que me estás copiando y yo tengo una solicitud de patente pendiente y el día que me lo otorguen, te va a caer la voladora, ¿no? Y voy a ejercer una acción legal contra ti y ya la cosa se pone seria, ¿no? Que eso es una de los primeros mecanismos, son ¿cómo se llaman? Las cartas de advertencia. Entonces, no estás desprotegido aunque el trámite tarde mucho. Eso es bien importante también porque mucha gente te dice, no, pues es que en lo que me lo... No, señores, tienes protección desde el día 1. Sí, así es. Hay otra pregunta aquí en el chat, nos dice, hola, buenos días, excelente charla. Una pregunta, ¿un registro de patente tiene valor para lo del SNI? Sí, sí, tiene valor para el SNI. Y ahorita no sé cómo andan los tortibonos, pero la solicitud tiene valor y cuando la otorgan vuelve a tener valor y si se transfiere es SNI 3. Así, una patente transferida es lo que la tía Ceci quiere, ¿no? Y eso cuenta un montón para el SNI. Sí, Norma, ahora me gustaría abordar un poquito la relevancia de las patentes en el sentido de la innovación, en qué tan relevantes pueden resultar para el crecimiento económico de un país, ¿no? Y hemos visto que están en estrecha relación, esto se ha visto en países como China o en Corea, ¿no? Que, digo, su desarrollo económico pues ha ido en aumento y también el número de patentes. Entonces, desde ese sentido, pues, ¿por qué consideras que las patentes están tan ligadas al desarrollo económico de un país? Pues ahí, así nuestro parámetro número 1 es el Global Innovation Index, donde nos miden absolutamente todo. Y entre las cosas que nos están midiendo es el número de patentes de nacionales, el número de modelos de utilidad de nacionales, de diseños industriales, hasta las indicaciones geográficas figuran en el Global Innovation Index, los derechos de autor, todo suma. Entonces, si revisamos el de este año, tenemos ahí unas super cifras que nos dejan muy mal parados. No sé si puedo compartir tantito pantalla. Sí, sí puedes. Me deja, no sé, ventana. Aquí está. No sé si voy a hacer ya se ve. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto es lo que está viendo, parte de lo que está viendo el Global Innovation Index, ¿no? Okay. Y entonces, pues por un lado está qué tanto está el ambiente regulatorio, ¿no? Y eso impacta en qué tanto es el combate a la piratería o el respeto al derecho de patente o al derecho sobre propiedad intelectual,
y pues estamos un poco mal parados porque estamos en el lugar 104 del ranking mundial, ¿verdad? Estamos más cerca del fondo que del tope. Entonces, bueno, pues ese es un factor muy importante. La persecución o el respeto a la ley, pues es súper importante, ¿no? La estabilidad para hacer negocios, las políticas de emprendimiento y cultura del emprendimiento, pues también estamos ahí un poco lejos de lo deseable. Entonces, ahí impacta la propiedad intelectual. Y luego aquí está la creación de conocimiento y de tecnología, pues ahí impacta todavía más la cuestión de la propiedad intelectual. Entonces, aquí tenemos patentes por origen, es decir, patentes por mexicanos, pues estamos en el lugar 88. Entonces, si no cooperamos todos con patentes de calidad al ecosistema, no vamos a pasar del lugar 88 y nuestro ranking mundial del lugar 58 no va a mejorar, ¿no? Patentes PCT de mexicanos, 0.1, o sea, 0.1. Y ese 0.1 nos pone en el lugar 68. Modelos de utilidad por mexicanos, hay mucho más, o sea, cuando ves las estadísticas del INPI, pues hay más mexicanos que protegen modelos de utilidad que extranjeros, entonces pues aquí ya, aunque sea un 0.2, pues ya estamos en el lugar 44. Artículos científicos, estamos en el lugar 106. Entonces las instituciones académicas, bueno, pues ahí hay una alerta, ¿no? O sea, no es solo publicar, sino es calidad de los artículos, porque aquí está el índice H de pertinencia. Luego, ese conocimiento que se está generando, ¿cómo impacta en la generación de unicornios? Pues no estamos tan mal en el 35, pero en el crecimiento de la productividad laboral, pues ahí ya ni siquiera estamos en números negativos, ¿no? Manufactura estamos en el lugar 13, ¿por qué? Pues porque somos maquileros. Somos maquileros, no somos creadores, no somos innovadores. Difusión de la propiedad intelectual, bueno, pues, ¿qué pasa con todas esas figuras de propiedad intelectual? Bueno, pues lugar 45, pero ese dato está atrasado. ¿Y eso en qué impacta? Pues en la complejidad de las exportaciones, de las certificaciones que tengamos, en fin, ¿no? Entonces, esto es nuestra realidad de ranking. Aquí, la cuestión de intangibles, de manejo de intangibles, pues aquí ya entra también marcas, indicaciones geográficas, derechos de autor, y entonces ahí ya se compensa un poco con la cuestión de las marcas, con la cuestión de los bienes creativos, ¿no? De los derechos de autor, pero antes, por ejemplo, éramos los número 1, punto de exportación de productos creativos, éramos el número 1 y ya caímos al número 6. O sea, ¿qué pasó con nuestras telenovelas, no? Porque México era número 1 en ese ranking por las telenovelas, increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué está pasando hasta ahí en la cuestión de derechos de autor? Entonces, ¿en qué impacta el que nosotros protejamos nuestras invenciones? Pues impacta en estas cifras, ¿no? ¿Cómo estamos posicionados como país? ¿Cómo nos ve el mundo en cuestión de innovación, en cuestión de protección y de protección de nacionales? Porque en estas cifras no importa de que el 95% de las patentes del país sean de extranjeros, sino lo que están contando es los mexicanos están protegiendo en su país, sí o no, y están presentando PCT para ser competitivos afuera, sí o no, y pues la respuesta es como que no, ¿no? Entonces, ¿en qué nos impacta o qué podemos hacer? Pues es que sin propiedad intelectual, México como país no va a ser competitivo, ¿no? No va a ser independiente tecnológicamente. No va a poder hacerle frente tan fácil a otras economías porque es justo el trading el fin final de la innovación, ¿no? Esto siempre va hacia economía, hacia comercio y
Sin un título de propiedad, pues ¿quién te va a querer comprar la casa? ¿No? Puede estar padrísima tu casa, puede tener una barda, o sea, pero no tiene una barda, no tiene una escritura. Pues un inversionista extranjero, ya no nacional, un inversionista extranjero va a decir, está muy padre tu casa, pero pues yo no te la voy a comprar porque no tienes papeles o porque no le pusiste barda. Entonces, no me interesa y ahí es donde se pierden oportunidades y oportunidades nivel empresa, nivel institución y al final nivel país, ¿no? Entonces, lo que hagamos en chiquito se va a reflejar en el macro, así. Entonces, pues sí, es bien, bien, bien importante considerar cómo contribuimos como instituciones, como empresas, como inventores independientes, a aumentar nuestra competitividad, a blindar las inversiones, a tener acceso a beneficios fiscales o préstamos, ¿no? A aumentar nuestro nivel de importación o exportación de productos, a aumentar nuestro nivel de transferencia de tecnología, ¿no? De paquetes tecnológicos, porque ahí en el Global Innovation Index, esa cifra no la aislé, pero en transferencia de tecnología, en Global Innovation Index dice 0.0%. O sea, lo que se transfiere de tecnología ni siquiera es representativo para hacer una olita en el porcentaje. Es como si no hiciéramos nada, ¿no? Sí. Y pues eso empieza desde tener una buena patente, armar un buen paquete y lograr un maridaje, ¿no? Sí, de hecho esa era mi siguiente y última pregunta de cómo podíamos apoyar las oficinas de transferencia de tecnología, los centros de patentamiento para abonar a todo esto, ¿no? ¿Qué estrategias pudiéramos implementar? Pues es bien importante que las OTTs de cada institución o hasta de una empresa, porque hay empresas que tienen sus propias OTTs, pues que uno, tengan el personal capacitado, dos, que no sea uno contra el mundo, ¿no? O sea, no se puede ser todólogo, tiene que ser un equipo y ese equipo tiene que estar conformado por gente que le sepa a la mercadotecnia, ¿no? A andar vendiendo, ofreciendo, tenga ese charm para hacer conexiones, ¿no? A alguien que tenga la capacidad de decir, mira, esto es patentable y se hace así, ¿no? Alguien que esté vigilando, o sea, tiene que ser un trabajo de equipo con diferentes especialidades. No puedes tener al que estudió física, atiende un instituto que es nada más de física y que ese también le sepa a la merca, a lo legal, a absolutamente todo, ¿no? Entonces, esa compresión que hubo en el sexenio pasado, pues no favoreció al sistema. Tampoco favoreció poner un ferrocarrilero al frente del INPI que decía que todo era tradicional y que los despachos y las OTTs y tal eran una bola de privados fifís que no servían para nada, ¿no? Entonces fue como derribar lo que con mucho trabajo se había ido construyendo con el paso de los años. Y esa construcción con el paso de los años tiene que ser independiente del partido político que esté al frente. O sea, tiene que ser una política de país y una política de que no va con que si eres fifí y que si eres privado y que si, o sea, eso afecta a la política pública y al final afecta nuestras cifras ante el mundo, ¿no? Entonces es bien importante reconstruir las OTTs que sean ricas en un personal variado, ¿no? Que tenga un poquito de todo. Dos, el INPI está haciendo muy buena chamba. Qué bueno que llegó un abogado capacitado a manejar el INPI y a que conozca la verdadera importancia del respeto a la propiedad intelectual. Eso es así que dices, pasamos de la noche profunda al amanecer. Entonces, esa parte es fundamental, que el INPI sea una institución que apoye,
que permita que no haya distinciones de fifís contra no fifís, sino que sea para todos, que todo el mundo pueda participar, enriquecer, opinar. Es una persona muy abierta a escuchar, y escucha desde que tú te acercas así en un congreso y le dices, mira, es que fíjate que esto funciona así, ¿qué tal? Escucha, lo absorbe y lo piensa, ¿no? O sea, no te da el avión, o sea, es una persona bien, bien valiosa, y esperemos que eso continúe, ¿no? Con el paso de los años, de que si no es nieto, pues que sea alguien más que tenga esa misma perspectiva de la importancia que tiene la propiedad intelectual y su respeto para el país, que cuando se acabe el sexenio y venga el que sea de donde sea, siga esa política pública y no haya que volver a pasar por el oscurantismo y volver a empezar y a ir bregando, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante, que en este momento de reconstrucción del ecosistema, las OTTs vuelvan a ser lugares ricos en personal, y en personal capacitado, porque muchos de los que estaban, por ejemplo, en centros CONACYT, que los alcanzó la 4T, pues se fueron a lo privado. ¿Y qué pasó con todo ese know-how? O sea, ¿qué pasó con todo ese conocimiento y con todo eso que se había construido? Pues se volvió a ir a la mínima expresión. Y eso es bien fuerte, bien, bien fuerte. No puedes implosionar en estos temas porque pierdes terreno. Sí, es muy importante que los líderes de las instituciones que promueven la innovación en México estén convencidos de todo esto, ¿no? Y de la importancia de la propiedad intelectual. Como tú bien dices, el doctor Nieto le ha dado esta importancia. De hecho, pues ahorita les voy a comentar de un evento que va a haber en Cuernavaca, Morelos, que es la exhibición de innovación y patentes, ¿no? Para América Latina. Es un evento muy importante y que está precisamente organizado por la Secretaría de Economía, el INPI y la CECITI, ¿no? Que es muy importante también. Esos tres actores tienen que estar actuados. O sea, ya eso de que hay la triple hélice y no sé qué, pues eso ya está como medio rebasado y pasado, ¿no? Pero tienes a los actores de gobierno actuando en equipo, ¿no? Que no es nada más el INPI solito, sino que ya son tres actores conjuntados, y que en una de esas podría haber más actores conjuntados en ese equipo. Tienes a las OTTs privadas o públicas que también trabajan dentro de ese equipo, porque van a hacer a lo mejor el maridaje entre la institución y el equipo de gobierno, o la institución y los inversionistas privados, y está el equipo de los inversionistas privados que están buscando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso tiene que volverse a hacer el maridaje, y las OTTs yo creo que son el mecanismo para volver, ¿no?, a hacer el maridaje entre todos los actores y que funcione bien el ecosistema. No te oyes, Ale, apagaste el micro. Perdón, estaba mi micro apagado, pero sí se estaba proyectando en pantalla lo de la exhibición, ¿verdad? Sí. Sí, es un evento que se va a llevar a cabo los días 4 y 5 de diciembre en Cuernavaca. Les invitamos a participar. Como les dije, está siendo organizado por Secretaría de Economía, por el INPI, por la CECITI, y va a haber exhibición de prototipos. También va a haber el día 4 de diciembre. Esto también se hace en el marco del Science and Technology in Society. Es un evento que se originó en Japón, es un evento tecnológico y de ciencia, en donde se platican temas de tendencia, ¿no? Entonces, esta digamos que es la regionalización de ese evento que se lleva a cabo en Japón, y va a haber charlas muy, muy interesantes para todos los que estamos en este ecosistema.
Y también, pues dentro está el InnovaFest, que le llaman, que ese se va a llevar a cabo el día 5 de diciembre. Y ahí pues va a estar esta exhibición de prototipos, de patentes. También se va a dar en el marco de ese evento el premio INPI a la innovación mexicana. También va a haber un pequeño espacio para mentes en acción, en donde algunos proyectos de base tecnológica van a pichar frente a inversionistas. Y también se va a dar el premio Creadores del Futuro. La convocatoria se había cerrado el 16 de noviembre, pero nos avisaron que van a dar un espacio más y va a cerrar el 20 de noviembre. Así que les invitamos a conocer. Creo que hay 3 categorías para esta convocatoria y pueden llevarse un premio de $12,500 y también mentoría y vinculación, ¿no? Por parte de especialistas. Entonces, pues son los eventos relevantes que vamos a llevar a cabo este año y en los cuales la red OTT también está impulsando y participando, ¿no? Y ya por último, pues no quisiera dejar este comentario en el chat. Dice Daniel Ortega que se sigue teniendo la idea aún de que el patentar es trabajar para la industria. ¿Cómo lidian con estas ideas? Y es prostituir la ciencia. Sí. Así de que estás prostituyendo la ciencia. Pero en realidad es que es girar la moneda, estás protegiendo tu innovación, estás protegiendo tu investigación, ¿no? Le estás poniendo una barda a tu casa para que no entren los ladrones y se lo lleven. Entonces, cuando haces la analogía de la casa, de la escritura de la casa, ya como que la gente le cambia el chip y ya dice, bueno, no estoy regalando a la industria y tal, sino que estoy impidiendo que esa industria me robe lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, cambiando el chip es impedir que otro se aproveche de lo que a ti te costó tanto tiempo, dinero y esfuerzo, eso ya va cambiando la mentalidad. Uh-huh. También yo creo que hay que reivindicar un poquito la figura del empresario o del industrial, ¿no? Porque creo que a veces tiene una connotación negativa, pero finalmente son los que crean empleo, son los que crean bienestar social, ¿no? Entonces, si así es, ¿y qué? ¿No? Como dicen. Ajá, y además, ¿no? ¿Y qué? Hacer algo para que se aplique allá afuera, ¿no? Exacto, y son los que están moviendo la economía y los que en una de estas, eso que inventaste lo vas a ver reflejado en la vida real, ¿no? Porque qué bueno que inventas, pero no llega al mercado o no llega a la vida real, pues ese esfuerzo, pues, ¿no? En cambio, si dices, sí, me encontré, tengo bien protegido, ¿no? Mi invención, y me encontré un empresario que está dispuesto a apostarle, a escalar, a asimilar esa tecnología para que se refleje en el mercado, pues eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, ver que ese esfuerzo rindió frutos y ya lo estás viendo en la vida real, ¿no? Porque no hay como ver que dices, ay, pues mira, me tocó apoyar a tal inventor y tal, y cuando ves que llegan a la vida real, ahí se siente bien bonito. O sea, la verdad es que dices, híjole, pues sí, llegó y ahí está y le va bien. Pero pues llegó y todo porque pudo proteger bien su propiedad intelectual. Y eso sí es así bien satisfactorio decir, ay, mira, este proyecto que igual y costó 1, 2, 3, 4 años, llegó. Eso es bien bonito, ¿no? Y al final, por ejemplo, hubo un artículo de Margain hace ya un rato, hace como un año o algo así en el periódico, que decía, es que estoy platicando con los empresarios y los empresarios siguen diciendo, ay, es que qué caro es eso de la propiedad intelectual, es un gasto, ¿no? Y entonces, no es un gasto, es una inversión, es una inversión a futuro.
Y entonces tienes que procurar que eso que invertiste en protegerlo en el agente en el despacho, en el agente, en los honorarios del INPI o de Estados Unidos o de donde sea y tal, bueno, pues, ¿cómo haces para que eso que invertiste regrese y con creces? Y eso es empresarios, es academia, es todo mundo. Sí, así es, Norma. Bueno, pues creo que nos podríamos quedar mucho más tiempo porque nos apasiona este tema, tanto a ti como a mí, creo que a todos los que están aquí, pero bueno, tenemos que concluir la sesión.